Hola chicos, vamos a proceder a sumar fuerzas con el método de la poligonal. Este método va a ser útil para cuando tengamos que sumar más de dos fuerzas. Tres o más pueden ser infinidad de fuerzas. Y el método es como sigue. Vamos a empezar con este ejemplo donde la fuerza 1 tiene 35 kilogramos fuerza y un ángulo de 20 grados, la fuerza 2 50 kilogramos fuerza y un ángulo de 100 grados, y la fuerza 3 60 kilogramos y un ángulo de 150 grados. Con una escala de 1 centímetro igual a 10 kilogramos fuerza, vamos a proceder a graficar estas fuerzas. Como ya habíamos hecho, vamos a empezar a graficarlas. Ponemos un vector, luego lo seleccionamos. Recuerden siempre trabajar con seleccionada la flechita esta. Ponemos coordenadas polares y acá donde dice definición vamos a poner el valor de la fuerza en centímetros, que sería 3,5, 3.5, tengan en cuenta eso, punto y coma, y el ángulo, que es 20 grados. Ahí tenemos definido nuestro vector, le damos nombre también, se va a llamar F1. Bien. Ahora vamos con la fuerza 2. A ver. Nuevo vector. Desde el mismo punto. Va a ir más o menos por acá. Hacemos nuevamente el mismo procedimiento. En este caso va a tener 5 centímetros porque 50 kilogramos fuerza equivalen a 5 centímetros, y el ángulo, el mismo, el que dice ahí, es, a ver, miren, ahí, 100 grados. Entonces, vemos acá, ahí está nuestro vector F2. Le ponemos nombre también para no confundirnos. Y estos puntos ya no nos van a hacer falta, los podemos ir borrando. Y falta el vector F3, que tiene 6 centímetros y 150 grados. Entonces vamos a poner nuevo vector. Y lo editamos. Punto y coma, 150 grados, damos enter y ahí va a estar nuestro vector F3. Le ponemos nombre también. Bien. Ahí tenemos nuestro sistema de fuerzas a escala, y el método para sumar las tres fuerzas consiste en trasladar las fuerzas una a continuación de la otra. Para eso tenemos que elegir una de las tres. Vamos a elegir la fuerza 1 y vamos a trasladar F2 y F3, vamos a trasladarla. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que trazar un vector igual a F2, pero que parta desde el extremo de F1. Entonces vamos a poner un punto
en el extremo de F1, nos acercamos un poco para que sea más preciso, ponemos un punto exacto ahí y vamos a la opción que dice vector equipolente, o sea, vector equivalente. Entonces tenemos que elegir el punto y luego elegimos el vector que queremos que se replique. Fíjense que me puso un vector igual a F2, pero que parte desde el extremo de F1. Movemos un poquito más y a ver. Tenemos que hacer el mismo procedimiento, pero con F3. Ahora partiendo desde el extremo de este vector equivalente que tenemos acá. Entonces ponemos vector equipolente, seleccionamos este punto ahora, que le llamo B', y luego hacemos clic en el vector F3. De esta manera tenemos el vector F1, el equivalente a F2 y el equivalente a F3, uno a continuación del otro. ¿Qué características tienen estos vectores? Que tienen la misma inclinación y la misma intensidad o longitud, en este caso, que los vectores equivalentes. Para identificarlos, vamos a llamarlos, en este caso, le vamos a llamar F2', para indicar que es el vector equivalente a F2. También se le puede llamar de otra forma, yo lo uso así para indicar que es el vector equivalente a F2 y este va a ser F3', que es el equivalente a F3. Una vez que tenemos esto, nuestro último paso es unir el punto de origen con el último punto del vector trasladado. Entonces ahí hallaremos nuestra resultante. Vamos a insertar vector, seleccionamos el punto A y vamos hasta el punto V2', en este caso, que el programa le llamó así. Y ahora sí tenemos el vector resultante, le vamos a llamar R, y como solemos hacer, le ponemos un color característico para indicar que es la resultante de la suma de las fuerzas 1, 2 y 3. Acá al costado pueden ver que tiene sus coordenadas. Vamos a seleccionar coordenadas polares y vemos que el resultado de la suma es 9,53 centímetros y una inclinación de 106,93 grados. Eso traducido con nuestra escala, que hoy veíamos, nuestra escala es 1 centímetro igual a 10 kilogramos fuerza, entonces deberíamos multiplicar 9,53 por 10 para obtener el valor de la resultante, o sea 95,3 kilogramos fuerza va a ser nuestra resultante de este sistema que hicimos como ejemplo. Finalmente puedo poner un texto con el signito más que está acá abajo, añadir texto y después editarlo para resaltarlo y expresar el valor de la fuerza, que en este caso es 95,3 kilogramos fuerza, porque tenemos una longitud de 9,53 centímetros y lo tenemos que multiplicar por 10 porque nuestra escala dice que cada centímetro equivale a 10 kilogramos fuerza. Y la dirección 106 grados con 93. Vamos con un ejemplo más. En este caso tenemos las tres fuerzas que están expresadas en newtons, 240, 400 y 300, y nuestra escala es 1 centímetro igual a 100 newtons. Yo acá ya las tengo graficadas para no perder tanto tiempo y vamos a hacer directamente la poligonal para hallar la resultante de este sistema de tres fuerzas.
lo que veníamos haciendo es poner un vector, un punto, perdón, hay que poner un punto en el extremo del primer vector que nosotros tomemos como referencia. Solemos empezar por el F1, pero podría ser el F3 o el F2, cualquiera. Entonces nos acercamos un poco para que sea más preciso y ponemos un punto ahí en el extremo del primer vector. Luego vamos a acá en este menú y poner vector equipolente. Seleccionamos vector equipolente, seleccionamos el punto que pusimos, el V, y después el vector F2. Entonces nos sale un vector equivalente a F2. Luego, así nomás, porque ya está seleccionado vector equipolente, seleccionamos el punto B'. Una vez que está seleccionado, elegimos F3. Y ahí tenemos un vector igual al F3. Finalmente, podemos hacer el vector resultante, que es la unión del punto A o el origen y el punto B, que es donde termina nuestra poligonal. Luego procedemos a editarlo para no confundirnos. Vamos a poner línea de puntos, el nombre que le damos va a ser F2', ¿se acuerdan? Porque es una réplica de la fuerza 2. A este otro vector también ponemos F3'. Y lo hacemos línea de punto para indicar que es una línea auxiliar, digamos. Finalmente, nuestra resultante es esta. Vamos a cambiarle el color y ponerle de nombre R. Bien. Para que el gráfico quede un poco mejor, podemos destildar acá en el costado izquierdo los puntos. Entonces queda un poco más prolijo. Y ahí terminamos nuestra resultante. En este caso, la resultante la ponemos en coordenadas polares para ver su valor. Vemos que tiene 6,91 centímetros de largo y 2,28 grados de inclinación. Finalmente podemos agregar un texto que nos diga el valor de la fuerza, que en este caso es 691 newtons, y eso sale de multiplicar 6,91 que tiene el vector resultante por 100, porque cada centímetro equivale a 100 newtons. Y la dirección, que es 2,28 grados. Recuerden, para agregar texto, seleccionan acá el más, texto, y después lo editan como les parece más conveniente. Bueno, espero que estén bien, les mando un saludo, chau chau.